Amén. Dele más fuerte esa ofrenda de palmas al Señor. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está. Disponga su corazón. Estamos esta noche expectantes de lo que el Señor quiere hacer. Es el inicio de una jornada de impartición de la palabra, de la vida. Oh Señor, gracias, porque sabemos que hemos venido para un tiempo donde vamos a crecer en conocimiento, vamos a crecer, Señor, en autoridad, vamos a crecer en el poder del reino. Gracias, Señor, por esta casa que tiene hambre de ti, que tiene hambre de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el Señor en esta casa. Y hay libertad en esta casa. Y hoy nos disponemos, Señor, a caminar en esa vida, en esa libertad. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Te adoramos. Te adoramos. Gracias, Señor. Amén. Amén. Tome su lugar, amada iglesia. Vamos a sentarnos a la mesa, a disfrutar de esta noche, de esta palabra. Amén. Aleluya. Pastores, gracias por recibirnos. Qué bueno verles nuevamente. Gracias, qué bueno vernos. Y qué bueno verles también a todos los hermanos, a toda la casa y a los que también no están presentes, pero están a través de las redes. Nos da mucho gusto verlos también. Vamos a ir a la palabra esta noche. Voy a seguir construyendo una palabra. Ayer tuvimos un tiempo hermoso de impartición de la palabra allá en Colorado Springs, y hoy vamos a recibir esta palabra y mañana seguiremos. Así que si usted tiene el tiempo disponible y si no lo puede activar, ¿verdad? Y disponerlo para que nos podamos ver y poder compartir esta palabra que el Señor nos está dando para estos días. Quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 3, versículo 15. Dice Hebreos 3:15: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que, ¿qué dice? Que le desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Amén. Esta noche quiero empezar con este versículo porque dice el versículo 15: entre tanto que se dice, si oyeres, ¿qué dice? Hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Iglesia, una palabra que el Señor ha estado trayendo sobre esta casa y que vamos a construir en esta semana es precisamente cómo vivir en el poder del reino de Dios. Porque hay mucho que nosotros conocemos, hay mucho que nosotros hemos oído probablemente acerca del reino de Dios, pero a veces tenemos que salir de los conceptos para venir a la realidad y poder traer este evangelio a la práctica, para que verdaderamente nosotros caminemos en esa plenitud de vida y en ese poder de este glorioso evangelio que nosotros tenemos. Y hoy tengo que hablar de un tema
que no puede hablarse de reino si nosotros no hablamos de obediencia. Diga conmigo, no hay reino sin obediencia. Porque cuando nosotros definimos el reino, nosotros definimos el reino como el ámbito en el cual gobierna el rey. ¿Le parece? Un reino es el lugar, el ámbito donde gobierna el rey. Así que no puede haber un reino donde gobierna un rey sin un pueblo que camine en obediencia a este rey. Así que no existe reino si no hay obediencia. Sin embargo, yo quiero que nosotros hoy veamos esta obediencia desde un punto de vista quizá un poco diferente a como lo hemos visto en otras oportunidades. ¿Por qué? Porque este reino del cual nosotros estamos hablando se plantea sobre un pueblo que tiene la capacidad, por eso quise ir al versículo 3, al capítulo 3 de Hebreos, la capacidad de oír y la capacidad de obedecer a Dios. En el Antiguo Testamento, una de las grandes diferencias que nosotros encontramos precisamente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que en el Antiguo Testamento solamente los profetas, uno que otro, escogido por el Señor, tenían la capacidad, tenían la habilidad de escuchar al Señor, ¿sí? Pero, y el Espíritu Santo venía y hablaba a uno de los hombres de Dios y él trasladaba el mensaje. Incluso cuando le habló a Moisés, después de que habían oído y habían visto el trueno del monte, el pueblo de Israel dijo: no, mejor que te hable a ti y tú nos hablas a nosotros, tú nos cuentas a nosotros. Así que Dios levantó profetas en medio del pueblo de Israel para que hablaran al pueblo de Dios. Pero lo peor que nos puede pasar a nosotros hoy es seguir dependiendo de la voz de Dios únicamente en la boca de un profeta, cuando el Señor Jesucristo en Juan capítulo 10 versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué dice? Y la siguen. O sea, las ovejas del Señor son aquellas personas que tienen la capacidad de oír al Señor y de seguirlo a Él. Así que nosotros hoy pertenecemos a un tiempo diferente al cual los profetas solamente uno oía y todos los demás obedecían, sino que hoy nosotros como pueblo, como iglesia del Señor, tenemos la capacidad de escuchar al Espíritu Santo y poder obedecerle. Pero quiero ir planteando algunos puntos fundamentales esta noche sobre esta palabra. En primer lugar, el sustento de este reino que nosotros tenemos es la obediencia. Sin embargo, hoy nosotros vamos a ver una obediencia no desde el esfuerzo humano, sino vamos a ver la obediencia. Ayer tuve la oportunidad de compartir con mis hermanos en Colorado Springs acerca precisamente de qué es lo que nosotros hemos recibido en este glorioso evangelio. Hemos recibido nada más y nada menos que la vida del Señor Jesucristo en nosotros. O sea, por eso el apóstol Pablo dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y recibimos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga. O sea, nosotros a veces nos enfocamos demasiado en el asunto de la salvación, en el asunto de lo recibido de parte del Señor, pero nosotros hemos recibido la vida del Señor en nosotros, hemos recibido la vida del Señor en nuestro espíritu y nosotros caminamos entonces en el poder de esa vida. Ahora, asumiendo nada más que estamos claros en esa parte, que lo que nosotros tenemos y lo que nosotros hemos recibido ha sido la vida del Señor. Así que lo primero que yo quiero que nosotros veamos ahora desde el punto de vista de la obediencia es la naturaleza del Señor Jesucristo es obediencia. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 5 versículo 8. Hebreos capítulo 5 versículo 8. Vea conmigo desde el 7 mejor, gracias.
Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Tiene el 8? Léalo conmigo. ¿Y qué dice? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mire, este versículo a mí me dejó por mucho tiempo en qué pensar, porque no tenía la claridad de este versículo 8. Y no es que la tenga toda ahora, pero empiezo a ver un poquito. Porque dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Dice en el versículo 7, Cristo en los días de su carne. ¿Qué significa Cristo en los días de su carne? Está hablando Cristo, el Espíritu eterno de Cristo, la palabra viviente, la palabra que estaba antes de los siglos y que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ahora habitaba en un estuche de carne llamado Jesús. Jesús era la persona humana que portaba el Espíritu de Cristo, la persona eterna de Cristo. No es gran, no quiero que usted se confunda, solo quiero que vea que Cristo siempre ha sido, siempre es y siempre será. O sea, Cristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y Jesús, ¿cuántos años vivió Jesús? 33 años. Por eso nosotros nos referimos a Jesús como Jesús Cristo, Jesucristo. ¿Por qué? Y aquí hace una aclaración el versículo 7. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dice el 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y siendo perfeccionado, vino a ser autor de salvación para todos los que le obedecen. ¿Por qué? Yo no sé usted, pero ¿por qué a mí me causaba esto así como que no me terminaba de cuadrar? ¿Por qué? Porque yo pensaba, pero es que Jesús, perfecto, ¿cómo que aprendió obediencia y fue perfeccionado? O sea, no me cabía a mí eso de por lo que padeció, aprendió obediencia y fue perfeccionado. Ahora, lo pude ver cuando leo desde el versículo 7 que está haciendo una aclaración de Jesús, del Cristo en los días de su carne. Y entonces lo que quiero que veamos es que Jesús por esencia, por ser el Hijo de Dios, en esencia y en sustancia era perfectamente obediente. ¿Está de acuerdo conmigo? Él, su naturaleza es ser obediente. Por eso nosotros vemos al Señor Jesús muchas veces diciendo: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre. Yo he venido a hacer la obra que el Padre me mandó a hacer. O sea, la naturaleza del Hijo es ser obediente. Pero también este mismo Hijo lo vemos en Lucas 22:42 diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Pero qué dice? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, ¿por qué me interesa que veamos claridad, que tengamos claridad en este punto? Porque si logramos comprender cómo Jesús, teniendo la esencia, la sustancia de la obediencia al Padre, tuvo que en su carne ser perfeccionado, en su carne ser afligido, para traer aquello que tenía por sustancia, traerlo a la realidad, traerlo a la vida. Y por eso es que cuando el mensaje del Señor Jesucristo solamente es uno, el mensaje que Él predicó, no predicó de muchas cosas, predicó de un mismo mensaje en muchas maneras, en muchas figuras, y el mensaje era uno: el reino. El reino de Dios ha llegado, el reino de Dios está cerca, el reino de Dios está entre ustedes,
¿Por qué? Porque el mensaje, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, el reino de Dios está en medio de ustedes. ¿Por qué? Porque el mensaje del Señor era uno, era el reino. Pero ¿cómo viene a establecerse y a manifestarse ese reino en nosotros? De la misma manera que en la persona del Hijo se activa esa esencia, esa naturaleza de obediencia, para que pase de él esa copa, o para que no pase de él esa copa, sino que él llega a un punto de renuncia, de que no se haga su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y el autor de la carta a los Hebreos dice que entonces él aprendió obediencia y fue perfeccionado y se convirtió en autor de eterna salvación. Ahora yo le traigo una buena noticia a usted. En el momento que nosotros recibimos el nuevo nacimiento a la vida espiritual, a la vida en Cristo, nosotros recibimos la vida del Señor Jesucristo. ¿Dice amén? Diga conmigo, tengo la vida de Cristo. Diga que está a la par, tú tienes la vida de Cristo. Dígale a alguien que está a la par, tenemos la vida de Cristo. Ahora, lo que quiere decir es que en esencia, en sustancia, cuando nosotros recibimos la impartición de la vida del Señor Jesucristo, nosotros recibimos la capacidad natural de ser obedientes. Sí, ya sabía que no iba a decir amén, a pesar de ser una buena noticia. Ahora, ¿sabe por qué es una buena noticia? Porque de eso se trata este glorioso evangelio. ¿Por qué fracasó? Voy a decirlo de esta manera. ¿Por qué fracasó el hombre en su obediencia a la ley? ¿Por qué? Mire, nos encanta leer Deuteronomio 28, pero mejor se lo voy a leer. Deuteronomio 28. Un versículo maravilloso que yo oigo que usted lo lee y lo predica y lo dice acerca de las bendiciones. Y todos creemos que ese es un capítulo de bendiciones y maldiciones. Pero cuando usted empieza a leer los primeros versículos que dice, acontecerá, ¿qué dice? Si oyeres, ¿qué dice? Atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, ¿qué dice? Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos subirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre sus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. Coma, ¿qué dice? Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. O sea, toda esta palabra de bendición tiene un requisito. Si oyeres atentamente la voz de Jehová, si pusieres por obra estas palabras que yo te digo hoy, y cuando tú hayas guardado los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos, entonces todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Yo sé que esta palabra la hemos leído y la hemos predicado por muchos años, y hoy no vengo a quitarle vigencia, sino todo lo contrario, vengo a decirle, esta palabra sigue vigente. Esta palabra sigue vigente. Pero ¿cuál fue el fracaso del pueblo de Israel? Porque dígame una persona que usted conozca en la Biblia, o sea que ha leído usted, que fue capaz de oír atentamente, de obedecer todos los estatutos, decretos y mandamientos que el Señor le había dado y la voz de Dios que le estaba mandando. Hasta los más sabios, hasta los más fuertes y hasta los más ungidos, en algún momento de su vida fallaron,
¿Sabe por qué? Por una sencilla razón. Porque estaban en su naturaleza pecaminosa, estaban en la realidad de Adán, en la cual Adán, cuando desobedeció la palabra que el Señor les había dado, tal como el Señor les había dicho: el día que ustedes coman de ese árbol morirán. Y morir quiere decir separación. Lo que pasó a Adán fue que cuando él comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, no porque el árbol tuviera algo, no, sino sencillamente porque Dios había dicho: de todos los árboles puedes comer, de este no. O sea, cuando ellos desobedecieron a Dios, Adán fue separado. ¿De qué fue separado Adán? De la vida. Bueno, por la desobediencia fue separado de la vida de Dios, y por consiguiente Adán se quedó, voy a decirlo de esta manera, esforzándose de agradar a Dios en sus propias fuerzas, en sus propias capacidades. Y entonces toda la historia, desde Adán hasta Jesús en los días de su carne, todos los que vivieron en ese tiempo hacían el esfuerzo por agradar a Dios, pero es un esfuerzo por agradar a Dios desde una naturaleza que le es imposible. Por eso Romanos 7, ustedes lo pueden leer en su casa, todo el capítulo 7 de Romanos, que habla acerca de la ley, y habla que la ley es buena, que la ley es perfecta, pero también la ley es débil. ¿Por qué la ley era débil? No en sí la ley, sino la ley era débil precisamente porque para poder llevarse a cumplimiento necesitaba de nuestra voluntad. Y quiere que le diga una cosa: una persona sin la vida de Cristo, su voluntad desea una sola cosa: el mal. Nuestra voluntad está viciada, nuestra voluntad está vendida al mal. Entonces, no voy a decir amén, pero quiero preguntar aquí: ¿a quién le cuesta aquí caminar en la obediencia a Dios? Y entonces, ¿qué pasa cuando vengo y le digo: no hay reino sin obediencia, y no hay poder de reino si no caminamos en la obediencia? No hay evangelio sin obediencia. Entonces mejor vámonos a nuestra casa, porque ¿qué estamos haciendo aquí? Si aquí todos estamos luchando diariamente con nuestra naturaleza pecaminosa. Pero mire, solo necesitamos hoy hacer un pequeño switch. ¿Por qué? Porque aquí el asunto está, mire hermano, queriendo agradar a Dios desde una naturaleza corrupta, desde una naturaleza vendida al mal. Por eso es que la obra de salvación que el Padre determinó para los hombres no fue un Adán remendado, sino le dijo el Señor a Nicodemo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento no se trata de una oración de fe nada más, que venimos a la iglesia y ahora ya soy de otra religión. No, el nuevo nacimiento es literalmente eso. El nuevo nacimiento es el nacimiento a una nueva vida. El nuevo nacimiento es el nacimiento a una nueva realidad. El nuevo nacimiento es el nacimiento a la vida de Dios, a la vida del Espíritu, a la realidad del Espíritu, y por consiguiente al gobierno del Espíritu. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender aquí? Por eso le dije, cuando recibimos al Señor Jesucristo, en la persona del Señor Jesucristo, nosotros recibimos en esencia y en sustancia la obediencia a Dios. ¿Cómo traigo? Ahora viene lo tremendo de esto. ¿Cómo hago para traer aquello que lo tengo como sustancia? ¿Cómo hago para traerlo a una realidad? Para que esa obediencia, pero primero quiero que me acepte este primer punto, porque esa es la buena noticia de esta semana. Diga que está a la par. Tú en esencia, dígaselo a alguien por favor.
tú en esencia eres obediente, aunque no se te note. Sí, o sea, en esencia somos obedientes, porque tenemos la vida del Hijo, porque tenemos el carácter del Hijo. Por eso, lo que se trata de aquí en adelante, este poderoso y glorioso evangelio, quiere que le diga qué es. No solamente se trata de hacer reuniones, no solamente se trata de pasar tiempos cantando canciones, se trata de que el Espíritu Santo traiga luz, que traiga el entendimiento para que nosotros podamos traer eso que tenemos por herencia, por sustancia en nuestro espíritu, y que lo podamos traer a la realidad de la vida, y que entonces, como el Señor Jesucristo, nosotros vivamos en una perfecta obediencia al Padre. Pero oiga, ya no como producto de un esfuerzo humano, sino como el producto de la vida de Cristo operando en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué más dice? Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué significa con Cristo estoy juntamente crucificado? Exactamente eso. Mi yo está crucificado. Y aquí tengo que tocar un tema que a veces lo pasamos por alto y lo menospreciamos. Y él, siendo hijo, por lo que, dígalo fuerte, por lo que ¿qué? Padeció, aprendió obediencia. ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros cuando nos toca padecer algo? Quejarnos, reprender, retroceder. Y cuando el apóstol Pablo tuvo tal claridad de esto, que aún en la cárcel escribía y decía: tengan gozo, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, aunque esta leve y momentánea tribulación produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Número uno, ¿cómo traer nosotros esta sustancia, esta esencia a la realidad de nuestra vida? Número uno, crucificando el yo. Ahora, vea que la respuesta no está fuera. Ve que la respuesta para que caminemos en el poder de este glorioso evangelio no está fuera. ¿Dónde está entonces la respuesta? Porque mire, hermano, es bien fácil vivir de la unción de otros. ¿Sí? Es bien fácil andar por la revelación de otros. Es bien fácil echarle la culpa cuando las cosas salen mal al pastor que no me cuidó bien, que no me alimentó bien, al líder, al hermano, a la persona que no me buscó, que no me llamaron y ni siquiera les importó que yo no llegué y me pude haber muerto, que nada. Sí, pero no se murió. Si se hubiera muerto hubiéramos ido al entierro, lo más seguro, no se preocupe. Pero no se murió. ¿Por qué? Porque y andamos tras la unción, andamos tras el conocimiento de otros cuando la respuesta está aquí. Por eso la pregunta que tengo que hacer yo aquí es: ¿realmente tú crees en el poder de la vida que tienes? O sea, ¿realmente tú estás seguro que Cristo habita en ti? Esa sí, respóndamela. ¿Usted realmente está seguro que Cristo habita en usted? ¿Realmente usted cree que usted es templo y morada del Espíritu Santo? ¿Realmente usted cree que adentro de usted está la plenitud de la vida llamada Cristo? Entonces, ¿qué anda haciendo buscando algo afuera de? Porque todo está en usted. La vida, el reino, la gloria, el poder está en nosotros. Lo que se tratará el resto de nuestra vida en este evangelio es que el Espíritu Santo traiga claridad y entendimiento para saber cómo sacar esta sustancia para que se manifieste en nuestra vida. Y por eso lo primero que necesitamos es el paso por la cruz. ¿Qué se necesita
¿O qué significa pasar por la cruz? No significa que a todos nos van a crucificar, ¿verdad? En la crucifixión romana, no. ¿Qué significa aquí? Mire, hermano, diga conmigo, el final de Jesús es el principio mío. ¿Dónde terminó Jesús sus días? ¿Dónde empieza nuestra vida? ¿A dónde llevaron a Jesús después de la cruz? Al sepulcro. ¿Dónde Él termina en el sepulcro? ¿Dónde empieza nuestra vida? ¿Qué pasó en el mismo sepulcro? Resucitó. Donde Él termina, yo comienzo. Si es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Qué hubo en Jesús hasta el último día de su vida? Obediencia. ¿Qué es lo primero que tiene que haber entonces en un hijo nacido de nuevo? ¿La que está fácil? Pues sí, teóricamente está fácil. Pero esa es la tarea. Esa es la tarea de la iglesia. Esa es la tarea nuestra. Ese es el trabajo de nosotros los ministros edificadores. Estás afligido, estás pasando por un momento. Ay, hermanito, ya va a pasar, tranquilo. O de repente hay gente que dice: yo sé que el Señor algo quiere conmigo. Todavía no sé, pero algo quiere conmigo. Yo sí sé que quiere contigo. El propósito de Dios en la tierra. Diga conmigo, Dios tiene un propósito. Diga que está a la par, Dios tiene un propósito. Mire, usted puede tener 20,000 propósitos, pero Dios solamente tiene un propósito. ¿Y sabe cuál es el propósito de Dios? Dar a conocer a su Hijo Jesucristo a través de nosotros, la iglesia. Ese es el único propósito del Padre. La única razón por la cual existimos como iglesia. Yo quiero ser el líder, quiero ser el ministro más ungido, quiero ser la iglesia más famosa de la ciudad. Okay. Nuestros propósitos de este año son los suyos, pero el propósito del Padre es uno solo. Y el negocio del Padre solamente es uno. Y oiga esto, vaya tomando nota porque esto le va a claridad y le va a abrir muchas cosas. ¿Por qué? Deuteronomio 28 sigue vigente. Y la única diferencia es esto: ya no es de mi naturaleza, no es de mi esfuerzo, sino es de la manifestación de la vida del Hijo que está en mí. Entonces mire, el primer sorprendido cuando esta obediencia empieza a manifestarse, Pastor Asaf, somos nosotros. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros empezamos a poner esta naturaleza crucificada, esta naturaleza, el que quiera ser mi discípulo, ¿qué decía el Señor Jesucristo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. A veces es tan difícil la negación a nosotros mismos que Dios permite las aflicciones, que Dios permite los quebrantamientos en nuestra vida con un solo propósito: que el yo sea crucificado, que mi naturaleza sea crucificada. Y cuando mi naturaleza es crucificada, hay una naturaleza que es liberada, hay una naturaleza que es desatada. Hay una naturaleza de la vida del Señor Jesucristo que es liberada en nosotros. Y esa naturaleza es la naturaleza de obediencia. Esta naturaleza es la capacidad de vivir en el poder de este glorioso evangelio. Entonces le digo algo, hermano, cuando nosotros entendemos este principio, como iglesia, como cuerpo de Cristo, como iglesia de reino, entendemos que esta obediencia perfecta es el todo del evangelio. Ya no tenemos que hacer nada adicional, porque la obediencia a Dios implica todo lo que hago. Entonces, hablemos de prioridades. Quiero, no quiero, voy, no voy, me congrego, no me congrego, oro, no oro, leo, no leo la palabra, ayuno, no ayuno, predico, no predico.
¿Me guardo? ¿No me guardo? Entonces son todas las interrogantes con las que nos enfrentamos a diario. En la manifestación de la obediencia del Hijo, en la obediencia del Señor manifestada y expresada en mí, ¿qué cree usted que va a ser la respuesta? ¿En qué negocio nos va a meter el Padre? En el único negocio que Él está interesado, que es que nosotros seamos su expresión, que nosotros seamos la expresión de su Hijo Jesucristo. Mañana hablaremos del poder, mañana hablaremos de la manifestación de la gloria del Señor en cada uno de nosotros, porque es lo que el Señor está deseando. ¿Quiere que le diga algo? Se acabó el tiempo de los ungidos. El Antiguo Testamento era el tiempo de los ungidos. Los reyes era el ungido de Dios. No, Dios no puedo tocar al ungido de Dios, dijo David. ¿Quiere que le diga cuántos ungidos hay ahora? Uno. ¿Quiere que le diga cómo se dice ungido en griego? Cristos. Lo único que este ungido es un ungido corporativo, donde siendo muchos somos uno, donde como en un cuerpo, siendo muchos miembros, somos uno. Y habiendo diversidad de dones, diversidad de operaciones y diversidad de ministerios, el Espíritu es el mismo. Entonces hay un ungido. El ungido soy yo. Sí, yo soy él. Pero también eres tú. Tú y yo somos el ungido, no somos los ungidos. Oiga lo que estoy diciendo. Tú y yo somos el ungido. Tú y yo portamos la vida. Tú y yo tenemos el poder. Por eso, una de las grandes verdades que nos va a llevar esto incluso va a ser en el entendimiento. Tú estás manifestando la obediencia del Hijo, tú estás manifestando la obediencia del Hijo y tú estás manifestando la obediencia del Hijo. Entonces a ustedes los ponen a trabajar juntos. Si estoy profetizando me disculpan, pero los ponen a trabajar juntos. No, que yo digo, que yo quiero, que yo opino, que sería mejor, que sería peor, que no, que contigo no quiero trabajar. Pero de repente el Espíritu Santo activa la naturaleza de Cristo en obediencia en la vida de los tres que fueron puestos en un equipo. ¿Y qué cree? Van a ver una misma cosa, van a sentir una misma cosa, van a desear una misma cosa y van a buscar una misma cosa. ¿Sabe cómo se llama eso? La unidad del Espíritu. No es una unidad en la carne. La unidad en la carne, hermano, ay, es engañosa, es peligrosa. Ay, eres mi mejor amigo. Ay, de verdad que yo espero que muchos años. Tenga cuidado, la Biblia lo dice. Engañoso es el corazón y perverso. Los mismos que comían en nuestra mesa, ahí dejémosla. O ya no están. Se fueron con todo y mesa. Se la llevaron. ¿Por qué? Es que había división. ¿Sabe qué significa la palabra división? Dos visiones. ¿Cómo hacemos para que una iglesia tenga una misma visión? Viendo una misma cosa, oyendo una misma cosa, hablando una misma cosa, pensando una misma cosa. Y eso solo es producto ¿de qué? Del Espíritu que está en nosotros, de la mente de Cristo que está en nosotros, de la vida de Cristo que está en nosotros y del entendimiento del único propósito por el cual existimos. Entonces, mi hermano, todos los ministros, cada uno con la expresión de la multiforme gracia de Dios, dice el apóstol Pedro, cada uno ministre a los demás según el don que le ha sido dado. Cada uno, Dios le dio dones específicos. Ay, cómo quisiera yo tener la unción de tal hermano, cómo quisiera yo tener los dones y cantar y tocar los instrumentos como los toca tal persona. Sé de muchas congregaciones, esta no, donde hay muchos problemas porque todo el mundo quiere hacer lo mismo. Y todos quieren cantar aunque no cantan nada.
Y los pobres pastores creen que esto es el American Idol, que hay que dejar tocar, cantar a todo mundo. Entonces hay que dejarlos, porque si no se enojan, porque si no se entristecen, porque si no se van. No te desinfles, hay algo para lo que sí eres bueno. Y es la edificación de los santos. Todos nosotros, hermanos, estamos comprometidos a una sola visión, a un mismo negocio: la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Por tradición nosotros hablamos de los ministerios, pero cuando leemos Efesios 4:11 dice la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos ministerios hay entonces? ¿Cómo se llama ese ministerio? La edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es el profeta? ¿Qué es el evangelista? ¿Qué es el maestro? ¿Qué somos? Somos instrumentos. Somos dones dados al cuerpo para la edificación. Somos hombres, regalos que Dios ha dado para la iglesia, para la edificación de los santos, para el perfeccionamiento de los santos. Pero quiere que le diga algo: ¿quiénes son perfeccionables? Y miren, con esto, pastores, nos vamos a ahorrar muchas cosas. ¿Quién es perfeccionable? Es alguien que está aprendiendo obediencia. Díganme cuántos años hemos pasado tratando de discipular a desobedientes. Y no desobedientes al pastor. Que quede claro que yo no fui contratado para venirlo a usted a convencer de que sea obediente a su pastor, porque a su pastor lo mira 2 veces a la semana. Entonces el resto de la semana cada uno haciendo lo que le da la gana en su vida. No, yo le estoy hablando de la manifestación de la obediencia del Hijo Jesucristo que me habita, que se expresa en obediencia ¿a quién? Al Padre. Es la obediencia al Padre, es la obediencia a Dios. Y entonces, pero lo peor que nos puede pasar a un ministro edificador, seas un apóstol, seas un profeta, seas un maestro, lo peor que nos puede pasar, ¿sabe qué? Es tratar de perfeccionar a alguien desobediente. Y cuando hablo de obediencia y desobediencia, sencillamente estoy hablando de naturalezas. Por eso dice el apóstol Pablo: el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para él son locura. No, es que yo estoy acostumbrado a hacer así los negocios y en la empresa me ha funcionado, y allá en la compañía y allá en mi país hacíamos así las cosas. Ok, bienvenido al reino. O sea, ubíquese. O sea, lo que le funcionó allá, lo voy a decir de esta manera: lo que le funcionó allá abajo no necesariamente tiene que funcionar aquí arriba. Porque allá abajo se trataba de construir donde usted manda y su palabra es la ley. Se acordó de un corito, ¿verdad? Pero ahora no se trata de lo que yo quiero, no se trata de lo que yo deseo, se trata de lo que el Padre decidió que quiere hacer y manifestar en nosotros, su iglesia. Podemos andar tras no voy a decir tras, no, podemos disfrutar de la unción de otros ministros. Pero le tengo que decir esto: pero lamentablemente no nos podemos traer ese ministro para que nos ministre todos los días, todas las semanas, todos los domingos en la congregación. Ay, voy y cargo pilas. ¿Cuánto te va a durar esa pila? ¿Cuánto te va a durar esa recarga de unción? ¿Por qué no mejor alimentas, ejercitas y perfeccionas por los procesos de Dios la vida del Hijo que está en ti?
y con la vida del Hijo. Hoy estoy hablando de obediencia, pero mañana te voy a hablar de poder. Mañana te voy a hablar de la manifestación de su gloria. Mañana te voy a hablar de lo que verdaderamente es vivir en el poder del reino, vivir en la abundancia del reino. Por eso le dije, podemos releer Deuteronomio 28. Pero Deuteronomio 28 tenía un candado. ¿Y sabes cuál es el candado de Deuteronomio 28? Requisito para estas bendiciones es que tú tengas una obediencia perfecta. Por eso el apóstol Pablo escribe: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esa es la clave. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y aquí está, en Cristo. Es que ese es el candado. El candado del antiguo pacto era yo esforzándome, yo trabajando, yo luchando. Pero aquí yo soy bendecido para ser bendecido. Ahora aquí yo ya soy bendecido con toda bendición. Pero volvemos al concepto de esencia, de sustancia y de acción. ¿Cuántos reciben esta palabra? Somos bendecidos con toda bendición. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué? Pues, porque tienes que activar la vida del Hijo que está en ti. Porque tienes que permanecer, porque tienes que vivir en la realidad de la vida del Hijo Jesucristo que está en ti. Vamos aterrizando en el cómo. Ya le dije, número 1, paso por la cruz. Y el paso por la cruz va a requerir, y aquí sí, oiga, hay una intencionalidad, tiene que haber una intencionalidad. Oiga lo que dije, no es un esfuerzo, una obediencia, no voy a ver, no voy a ver, no voy a oír hoy, no. ¿Cuál es la intencionalidad? Diga conmigo, soy la expresión de la vida que me gobierna. Dígalo, soy la expresión de la vida más ejercitada. Me contaron hace unos días una historia, una anécdota que me pareció muy, muy buena para explicar esto. Dice que había un señor que tenía 2 perros y eran 2 perros de pelea y los ponía a pelear. Y entonces él llegaba el día de la pelea y él tenía un perro blanco, un perro negro. Entonces él decía: le apuesto al perro blanco. Y el perro blanco ganaba. Luego se iba a la siguiente pelea y decía: no, hoy le apuesto al negro. Y el negro ganaba. Entonces de repente viene alguien y le dice: ¿y cómo hace usted para saber qué perro es el que va a ganar? Y le dice: fácil, yo soy el dueño. Cuando yo quiero que el negro vaya a ganar, lo alimento bien y hago aguantar hambre al blanco. Cuando quiero que el blanco gane, hago lo contrario. Alimento bien el blanco y debilito al negro. ¿A qué perro estás alimentando tú más? Ay, pastor, ore por mí, por favor, porque ya no aguanto. Estoy con muchas luchas, tengo muchas tentaciones. ¿Qué naturaleza estás alimentando, mijo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás oyendo? ¿Y con quién te estás juntando? Ay, reprenda, pastor, óreme, únjame, ay, écheme aceite, agua, lo que sea, pero haga un poquito de lodo con saliva, a ver si así me compongo. Primero deberíamos de hacer una pregunta: ¿eres nacido de nuevo? Yo digo que sí. Bueno, entonces la siguiente pregunta es: ¿de qué te estás alimentando y qué naturaleza estás alimentando? Ay, yo siento que el pastor no venía ungido porque por más que me oró, sigo con estas luchas. Sí, claro. Podemos orar por misericordia, por gracia,
confesaste tu pecado y la Biblia dice que confiesa su pecado, Dios es fiel para perdonarlo. Y sí, ven al altar, confiesa tu pecado, vamos a orar por ti, tus pecados son perdonados. Pero mañana tienes que seguir alimentando la naturaleza del Espíritu, y si no, vas a venir dentro de 8 días en las mismas. Y voy a decir un pasaje bíblico, no se enoje. Como perro que vuelve a su... Lo dijo usted. ¿Por qué? Porque entonces estamos queriendo vivir una vida de victoria desde una naturaleza pecaminosa, desde una naturaleza a la cual es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿de qué nos sirve esta carne? Sencillamente de vehículo. ¿Vehículo de qué? Vehículo de la vida, vehículo de la naturaleza del Señor. Ninguna palabra que hablamos es inocente. Somos el producto de las personas con las que nos juntamos y de las palabras que hablamos. La boca de este cuerpo es esta, pero la boca del cuerpo espiritual es esta. Por eso la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Vea que no dice la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dice la fe viene por el oír. El oír es una capacidad espiritual. ¿El oír a quién? Mis ovejas oyen. Si oyeres hoy su voz. La fe viene por el oír. Claro, si Dios te dice una cosa, dime, y te lo dice a tu espíritu y Dios te habla, dime si tú dudas. Por eso dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:11. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea que hasta la fe no es mi fe. Ay, Señor, yo quiero ser un hombre de fe. ¿Tú crees que hay fe en Jesús? Bueno, traslade, hoy le vine a hablar de obediencia, pero le voy a hacer esta pregunta. ¿Usted qué cree que hay fe en Jesús? Dígame la pregunta, ¿usted cree que hay fe en Jesús? ¿Qué tiene que pasar para que yo sea un hombre de fe entonces? Estar en Jesús. ¿Y qué más? Traslade todo lo que le acabo de hablar de la obediencia, pero ahora póngale la fe. ¿Qué tenemos que hacer para ser una iglesia de fe? ¿Qué? Sí, pero ¿qué tenemos que hacer para obedecer? Gracias, pastor. Tú sí me oíste. Activar la vida de Cristo que está en mí. ¿Por qué? Porque en la vida del Señor Jesucristo que está en mí hay obediencia. Ahora, digo mío, la vida de Cristo que está en mí tiene obediencia. Diga, la vida de Cristo que está en mí tiene fe. La vida de Cristo que está en mí tiene santidad. La vida de Cristo que está en mí tiene poder. Entonces, ¿cómo le hago para que salga de adentro hacia afuera? Sencillamente lo que le estoy diciendo. Número 1, paso por la cruz. Cualquier pérdida para la carne va a ser una ganancia para el espíritu. Y cuando me refiero a la pérdida de la carne, no me refiero que Dios quiere que nosotros estemos afligidos y golpeados y lastimados. No. ¿Por qué Dios permite a veces el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite las aflicciones en nuestra vida? Porque no somos intencionales nosotros en poner bajo sujeción esa naturaleza. La palabra discípulo viene de la palabra disciplina, y la palabra disciplina significa poner bajo autoridad, poner bajo gobierno algo o alguien. Así que no necesitamos pasar por aflicciones y por quebrantamientos. Recuerdo que alguna reunión que tuvimos virtualmente, retocamos el tema del ayuno, retocamos el tema de la oración, y sencillamente no es que no vamos a orar, no vamos a ayunar, no vamos a dedicar tiempos devocionales. Sí, solo tenemos que redireccionarlos, porque creemos que estamos pagando un precio. Y sí y no. ¿Por qué? ¿Por qué sí y no? No, porque el precio ya fue pagado en la cruz. Una sola ofrenda fue suficiente. Pero entonces, ¿por qué sí?
porque de alguna manera, pues sí, estoy pasando por un proceso de negación, un proceso de abstinencia, un proceso de alimentación, un proceso de edificación, que como consecuencia de ese tiempo de edificación que estoy teniendo, de la relación que estoy teniendo con los santos, de la alimentación que estoy teniendo espiritual, de lo que oigo, de lo que oyo, de lo que hablo, de lo que participo en la vida, con la vida de los hermanos, va a haber una mayor manifestación. ¿De qué? De todo. La iglesia quiere ver unción, quiere ver poder. Pero me llama la atención que no quiere ver obediencia. Y son frutos de un mismo árbol. O sea, viene en el mismo kit completo llamado Cristo. Ahí hay poder, ahí hay obediencia, ahí hay gloria, pero ahí hay obediencia, ahí hay santidad, ahí hay dominio propio, ahí hay victoria, ahí hay plenitud de vida, ahí hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y ahí en Gálatas 5 encontramos nosotros precisamente el tema de las dos naturalezas, ¿qué dice? Que como que se chocan, como que se oponen entre sí. Hay una constante oposición entre la carne y el espíritu. Y sigo en el primer punto, no se preocupe, el 2 y el 3 nos vamos rapidito. Pero el primero sigue siendo paso por la cruz, intencionalmente o circunstancialmente, cuando Dios está permitiendo. ¿Qué es el intencional? Yo decido. O sea, no puedo pretender ser una persona espiritual viendo lo que veo, oyendo lo que oigo y caminando con quien camino, porque sencillamente estoy alimentando otra vida. Pero todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo me edifica. Sí, porque sabe una cosa, la gracia nos da libertad, pero no usemos esta libertad, dice el apóstol Pablo, como ocasión para pecar. Regalan teléfonos. No usemos esta libertad como ocasión para pecar. Entonces tengo que dejar a mis amigas. No es que tengas que dejar a tus amigas. Entonces ese novio que no me está edificando, esa novia entonces que rompemos. Yo no estoy diciendo que rompas, solo tú decides qué naturaleza vas a. Yo recuerdo en mis inicios de caminar en Cristo se nos usaba mucho esta expresión. Debemos de hacernos esta pregunta: ¿me edifica? ¿Se acuerdan? No entendíamos mucho qué significaba eso, si me edifica o no me edifica, pero hoy precisamente tenemos que verle la claridad que la pregunta sencillamente es: ¿qué construye en mí? O sea, ¿está sumando a la edificación de la vida y del carácter de Cristo en mí? ¿O está sumando a la expresión de la vieja naturaleza? ¿A cuál de las dos alimenta? Entonces vea qué precioso, porque aquí entonces ya no es: ay, es que mi pastor me dijo, es que me profetizaron que tengo que dejar a esa persona, alejarme. Sí, pues te profetizaron y te dijeron, pero al final la decisión va a ser tuya. Pero después, pero no es una decisión de mi religión me lo impide. No es una decisión pesada, no. Es que no edifica la vida del Cristo que yo quiero que sea manifestada en mí. ¿Alguien aquí alguna vez se ha puesto a dieta? Yo hace mucho no, si no se ha dado cuenta. Pero ¿alguien aquí sabe lo que es una dieta?
¿Alguien aquí sabe lo que es una alimentación saludable? ¿Sí? Levanten manos los que han hecho dieta. ¿Y qué hacen cuando le ponen el pastel de chocolate ahí enfrente? ¿Qué hacen? Cuénteme qué hacen. Los que hacen la dieta en serio, ¿qué haces si te ponen eso que no puedes comer? Te niegas. Algunos solo lo huelen. Una tortura. Pero ¿qué te motiva a soportar? La figurita. ¿Por qué? Porque estás convencido que quieres un resultado. Quieres bajar de peso, quieres mejorar tus niveles de azúcar, tus niveles de presión, de colesterol, qué sé yo, cualquiera que sea, si es por estética o es por salud, que tú te determinas a no comer ciertos alimentos porque te hacen daño, porque no construyen ese cuerpo que tú quieres tener. Ay, hermano, es que ya no quiero estar gordo. Pues ya no coma, mijo. Ay, es que ya no quiero estar gordo. Con 3 hamburguesas, doble carne, doble queso. Lo mismo pasa, entonces, ay pastor, pero yo quiero ser una persona de fe. Ore por mí porque quiero, impóngame las manos, impártame el espíritu de fe que usted tiene. Si es que usted no sabe que para poder llegar a este nivel de fe hemos tenido que pasar por la cruz. Y no que pasamos por la cruz hace un año, pasamos por la cruz hoy en la mañana. Y pasaremos por la cruz mañana y pasaremos por la cruz. ¿Por qué? Porque necesitamos que este hombre viejo esté crucificado con toda su naturaleza, con sus viejos deseos, con sus viejas pasiones. No para que se contente, no para que el pastor esté, no, para que Cristo sea manifestado, para que Cristo sea dado a conocer, para que Cristo sea expresado por nosotros. Amamos la unción que hay en los ungidos, en los siervos, en las mujeres de Dios, en los hombres de Dios, en la fe que hay. Mire, hay libros completos con las biografías de tremendos hombres de Dios que han caminado en la fe, que han caminado en la unción, que han caminado en el avivamiento. Pero ¿qué es lo que leemos? Lo que más nos gusta leer. Wow, y resucitó al muerto y levantó al paralítico, y una vez iba en la calle y sencillamente la sombra, igual que con Pedro. Ajá. No, pero ¿por qué cree que se escribe en esa biografía? No, lea los sufrimientos, aflicciones, y entonces hoy lo veo más claro. Por eso hay que pagar el precio. Y al igual que el tal ungido, yo voy a hacer lo mismo que él hizo. No, es que no se trata, porque las luchas que él tenía no son las mismas que yo tengo. La asignación en el cuerpo que Dios le dio a esa persona no es la misma que yo tengo. Desde el primer momento que esa persona ministró en California, o en Guatemala, o en la China, y usted está en pueblo, ahí ya cambió la historia, porque la asignación fue diferente. Número 1, paso por la cruz. Número 2, alimentando la naturaleza gobernante. Alimentando la naturaleza gobernante. O agréguelo, que quiero que gobierne. Alimentando la naturaleza que quiero que gobierne. Entonces, qué alivio, pastores. La culpa de los carnales no es suya. Ustedes son culpables de su propia carne, de la de nadie más. Somos responsables de nuestra propia carne, no la de los demás. ¿Es liberador, sí o no? Yo espero que sea liberador. Pero entonces, ahora viene aquí, ¿qué somos nosotros? Somos los chefs de la dieta. Somos los facilitadores de la alimentación que usted va a tener, de alguno de los elementos de su alimentación y de su dieta, para que usted pueda crecer en la vida y en la naturaleza de Cristo que lo habita. Cuando nos juntamos, somos responsables
que si estás hablando algo que no edifica, no te voy a decir, ay, cállate ya, por favor. No, te cambio el tema. Yo disfruto el tiempo con estos señorones que amo tanto, mis pastores Alvarado. Nos reímos, platicamos un montón, pero usted quiere saber, mire, ahí está la palabra, ahí está Cristo, ahí está la vida de Cristo y nos edificamos mutuamente. ¿Por qué? Porque hay una porción en ellos que a mí me alimenta y hay una porción en mí que a ellos les alimenta. Y hay una conciencia mutua de que existimos y que nos juntamos para la mutua edificación. Estoy soltando palabra porque si no lo lleno de versículos bíblicos. Las palabras sean sazonadas con sal, dice, las necesarias para la mutua edificación. Pero le dije todo lo que tenía, todo lo que sentía, no me quedé con nada. Ok, felicidades. Lo dejaste descuartizado, pero tú quedaste feliz en tu carne diciendo lo que no tenías que decir. Pero por lo menos, no, tú sacaste todo tu veneno y dejaste todo un campo de huesos secos. ¿Dónde pasaste? Pero no me quedé con la gana. Felicidades. Solo te voy a decir que te van a pedir cuentas de la vida que portas o de la que no portas. Entonces, ¡ay! Es que tengo ganas de decirle hasta de lo que se va a morir. ¿Qué será mejor? ¿De qué manera va a ser más edificada? Si le digo todo lo que siento o sencillamente voy a la cruz, me muerdo la lengua, que sea crucificada esta carne y dejo que esa persona, oro por esa persona y en lugar de mandarle un texto para darle una reclamada, le envío una palabra. Ay, no, eso ya es demasiado, pastor. No. Si no le digo nada, no le digo nada, ni le dirijo la palabra. Bueno, prefiero por el momento que hagas eso. Cállate la boca. Si no vas a escribirle nada bueno, mejor no escribas. Consejo: cuando esté enojado, no escriba WhatsApp. No publique en el Facebook. Porque al rato algunos vomitan en el Facebook. Y cuando esté enojado y escriba el mensaje, léalo 2 veces antes de darle send. Y empieza a quitarle. Ya la tercera vez, tal vez ya el Espíritu Santo, pero hoy usted dice, no, ya no lo mando. No lo deje ahí porque dije, para después si lo mando, lo mejor dormido y lo manda, hermano. Y vamos a ver, diga conmigo, vamos a ver una iglesia gloriosa, una iglesia victoriosa, una iglesia viviendo en el poder del evangelio del reino de Dios. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón. Entonces, número 1, crucificados, una carne, un yo crucificado. Número 2, alimentando la naturaleza gobernante. Número 3, disfrutando el poder de la vida que portamos. No todo es sacrificio, no todo es quebrantamiento, no todo es dolor. Y después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os afirme, fortalezca y establezca. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Mi hermano, no quiere decir que dentro de 10 años, a ver si, no, usted pagó el precio. No. ¿Sabe qué es lo hermoso de este glorioso evangelio? Que es un evangelio dinámico. No es un evangelio estático, es un evangelio en movimiento constante. Entonces no va a pasar 10 años para que se empiece a disfrutar el fruto de la muerte al yo, de la negación al yo. ¿Sabe por qué? Porque no estamos pagando el precio, así como retorciéndole el brazo a Dios para ver a qué hora nos abre los cielos y nos envía bendición hasta que sobreabunde. Eso era el antiguo pacto.
Pero no nos tienen que abrir los cielos. Los cielos se abrieron. El velo del templo que dividía fue rasgado. Y dice que abrió un camino nuevo que es su cuerpo, para que tengamos libre acceso al lugar santísimo. O sea, no tenemos que esperar un montón de tiempo de pasar esta aflicción para que, no, es que ya lo tengo. Entonces solo cuando me hago a un lado yo, se manifiesta Él. Cuando me callo yo, habla Él. Cuando me hago a un lado yo, se manifiesta Él. Se manifiesta su vida, su gracia y su poder. Les voy a dar una palabra que les va a gustar. ¿Cuántos quieren que fluya la riqueza en sus vidas? Le tengo una noticia. En Cristo están contenidas todas las riquezas. Entonces, ¿qué hago para que estas riquezas fluyan? Cásese con el propósito. ¿Qué significa eso? Viva para el propósito. ¿Cuál es el propósito? Alguien me dijo, dígame si se le quedó. ¿Cuál es el propósito de Dios? El único propósito. ¿Cuál es? Manifestar a su Hijo en nosotros, que somos la iglesia. A través entonces de quién Dios va a traer los recursos para que el reino avance. Digamos que hay dos personas, eso lo dije la otra vez que nos vimos. Hay dos personas. Uno que sabe que es un administrador de todos los bienes que recibe el Señor, espirituales y materiales, todas las riquezas del Señor. Es un siervo bueno y fiel. Recibe, administra, multiplica y deja fluir. Pero este otro recibe, traga y todo para él. ¿Por medio de cuál de los dos canales cree usted que el Señor va a enviar los recursos para que su reino avance en la tierra? ¿Por medio del generoso o por medio del tacaño? ¿Cuántos quieren que haya abundancia en su vida? De toda clase de bien. Cásese con el propósito. ¿Qué significa con eso? Señor, dame una empresa. Señor, dame una compañía. Señor, dame un mejor trabajo. ¿Para qué? Señor, yo quiero tener unción, quiero el poder. Voy a pasar adelante, voy a ser el primero para que me unjan, para que yo tenga la unción. ¿Para qué quiere la unción? Porque bien rico, bien bendecido, bien poderoso. Ajá, pero ¿para qué la quiere? ¿Dónde la va a usar? Pues de vez en cuando, de repente. ¿Para qué te van a dar? ¿Cuántos quieren la gloria de Dios manifestada en sus vidas? Tenga destino, ¿dónde la va a usar? ¿Para qué quieres más poder, unción, revelación si no lo usas? ¿Para qué quieres riquezas? Para otra tele, para otro play, para otro carro, para otros zapatos, para otra bolsa de las 20,000 que tienes. No. ¿Cuántos quieren riqueza? ¿Cuántos quieren riqueza? ¿Para qué? No me lo diga a mí, eso es con él. ¿Para qué? Para el propósito, para que el reino se avance, para que el evangelio avance, para que la palabra corra, para que este evangelio sea dado a conocer hasta los confines de la tierra. Amén. Amén. Paso por la cruz.
alimentar la naturaleza gobernante. Y tercero, ¿y sabe por qué le estoy dando este punto 3 de esta manera? Porque si nosotros esperamos 10 años para encontrar deleite en este evangelio, probablemente nos cansemos y nos aburramos. Pero yo te tengo la buena noticia: este evangelio tiene deleite inmediato. En el momento que mi carne es puesta en sujeción, yo entro en el gozo de tu Señor. ¿Acaso no fue eso lo que le dijo al siervo bueno y fiel? Siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En el momento que yo crucifico al yo, en el momento que yo alimento la naturaleza, hermano, voy a empezar a manifestar la vida del Señor Jesucristo. Y sabe una cosa, voy a entrar en el gozo del Señor, voy a entrar en el deleite. Y la gente que está alrededor mío va a querer estar y va a querer seguir alrededor mío. Quizá, voy a hacer esta advertencia, quizá no, ni siquiera la gente que tú quisieras que esté, sino aquellos que degustan la vida que tú traes. Ay, mi amiga de 20 años, ay, mi amiga de no sé cuántos años, desde la escuela venimos juntas. Sí, pero ella consume otra dieta. Y la dieta, la vida que tú traes, a ella no le gusta comerla. Y ahí está, ruegue para ver si la mantienes y cómo consientes, si le aguantas desprecios. Aquí sí estoy profetizando. Le aguantas desprecios, le aguantas de todo por mantener una relación tóxica. Y ahí vienes toda lastimada. Me volvió a lastimar, me volvió a decir, me volvió a golpear. Es que no consume lo que tú consumes. No ama lo que tú amas y no gusta lo que tú gustas. Mientras eso llega, disfruta de la vida con aquellos que disfrutan la vida que tú tienes, que consumen lo que tú consumes, que te deleitan en lo que tú te deleitas. Muchas veces por eso nuestra familia se convierte, nuestra familia primaria muchas veces incluso se convierte en nuestra familia de la fe, donde disfrutamos con los hermanos de la fe. ¿Por qué? Porque tenemos algo en común, porque hablamos algo. Atención, que no estoy diciendo aléjese y sepárese, no, porque entonces ¿quién lleva la luz? Pero mientras te alimentas, mientras se fortalece tu naturaleza y entras en este deleite, vas a necesitar abstenerte incluso de algunas personas. Cuando tu vida esté tan fuerte y tan ejercitada, vas a poder volver a ellos para alumbrar con la luz que el Señor te ha dado y para alimentar esa naturaleza de la vida en Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Mañana seguiremos en esta construcción, en esta edificación, a las 11 de la mañana, ¿verdad, pastor? 10 de la mañana. Bueno, ustedes a las 10, yo a las 11, no es cierto. 10 de la mañana y 2 de la tarde, ¿verdad? Amén. Levante sus manos al cielo. Anhele con todo su corazón la expresión, la manifestación de esta vida poderosa, de esta naturaleza, de este poder y de esta gracia y de esta gloria. Señor, hoy nos disponemos a vivir en el poder del reino, a vivir en el poder del glorioso evangelio. Hoy disponemos nuestra vida y nuestro corazón para caminar no en la naturaleza pecaminosa, no en los deseos del yo, no en los deseos de la carne, sino en el deseo del Espíritu, Señor. Hoy nos disponemos, Señor,
a buscar como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, por la cual crecemos para salvación. Padre, hoy nosotros, renunciando a lo oculto y a lo vergonzoso, hacemos a un lado todo lo que no edifica, hacemos a un lado todo lo que no tiene vida, todo lo que no aporta vida a nosotros, todo lo que no edifica a otros, lo hacemos a un lado, Señor, y entramos en el deleite. Entramos en el deleite de la vida, entramos en el deleite de la persona del Señor Jesucristo, entramos en el deleite de la nueva naturaleza, de la nueva realidad que portamos. En el nombre de Jesús. Oh Señor, creo que este es el inicio de esta temporada de mayor luz, de mayor conocimiento. Y que este conocimiento nos llevará, Señor, a una mayor expresión, a una mayor claridad, a una expresión más real, más concisa del poder de la vida que portamos. En el nombre de Jesús, Padre, yo oro por esta iglesia, oro por estos hermanos, oro por estos santos, que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, que se han quitado los velos, que se han arrancado los velos, para que podamos llegar a la plenitud del conocimiento del Hijo de Dios y podamos llegar a la plenitud de la vida, del disfrute, del deleite, de la realidad de esta vida. Voy a dejar que unos minutos tú puedas pensar ahí. ¿Qué cosas, qué personas, qué acciones y qué material no está alimentando la vida? Y toma una determinación esta noche en tu corazón por el bien de la vida, por el bien de la vida. Toma una determinación. Que no está edificando a tu esposa, que no está edificando a tu esposo, que no está edificando tus generaciones. Y toma una decisión. Y literalmente es de vida o muerte. O alcanzas vida o alcanzas muerte. El que siembra para el espíritu, del espíritu cosecha vida. Y el que siembra para la carne, de la carne cosecha corrupción y muerte. Hoy nos determinamos. Aleluya. Oh, Espíritu Santo, gracias por tu luz. Gracias por tu luz. Gracias por el entendimiento y el conocimiento. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Sigue trabajando en nosotros para que esta gracia y esta luz sea manifestada y sea dada a conocer a través de nosotros, tu iglesia. Amén.